Y Javier pues es médico, es psiquiatra, doctor en medicina, ha tenido su época más biologicista, se mantiene un poco enriquecida, con un abordaje pues también más antropológico, más humano, que también muestran pues sus libros. Y está en ciernes y nos ha publicado ya en marzo, si Dios quiere. En marzo, me parecía que iba a estar ya publicado para enero, pues un libro sobre el estoicismo, pero bueno, más bien sobre quizás soluciones o sugerencias o enriquecimiento del estoicismo, que ya pasamos por ahí hace unos años, ¿no? Hace unos miles de años. Sí. Y eso es lo que vamos a tratar aquí en el foro. O sea, también Javier no es un teórico. Hola, los que estéis online, si apagáis vuestros micros ahora mismo, os lo agradecemos. Y Javier no es un teórico del tema, sino que todos los días se sienta en una sillita a escuchar personas desde hace muchos años y por lo tanto pues tiene mucha experiencia de vida, de personas y mucho aprendizaje personal y vicario por tantas experiencias atendidas. Así que nada, Javier, pues tú cómo quieres exponer y que luego deliberemos, que te cortemos cuando nos parezca. Yo no sé, me podéis cortar, yo pienso que sí, ¿no? Si veo que la pregunta... Sí, pienso que sí. Otra cosa es que lo tengo más o menos repartido. Voy a hablar primero como estoy repartido en 4 partes, que más o menos en total intentaré que sea más o menos 1 hora, quizá. Sí. Vale. Pues yo soy un poco anancástico, pero no sé si marcaré lo de los 15 minutos, ¿vale? Pero otro libro, sí. Cada uno habla de lo que sabe, de lo que ha vivido y lo que... Bueno, entonces, más o menos 15 minutos, más o menos, lo digo porque quizá al acabar cada parte de esas es más apropiado, pienso, preguntar, porque efectivamente voy a hablar sobre el estoicismo, pero voy a hablar también de la psicología positiva, voy a hablar del optimismo y voy a hablar de la esperanza. Entonces, todo esto dice, bueno, tanto vas a hablar... Por eso digo que voy a intentarlo. Voy a intentarlo y como comprenderéis, no es casualidad estos 4 temas. Tienen que ver, como es lógico, con el tema, con el título de esta sesión en cuanto a la crisis, o sea, cómo abordar una situación de crisis. Evidentemente, ¿cómo nace esta inquietud mía? Nace, como acabas de decir, Carlos, pues de una experiencia diaria, que no será la única, por supuesto, de situaciones vividas, escuchadas en la consulta, pero no hablo tanto de las habituales, ¿no? Sino hablo de una que me pareció percibir en los últimos años, al menos no tanto quizá por el tipo de crisis, sino por los comentarios que escuchaba a personas muy majas, muy listas, que podían pensar lo mismo que yo, de la vida, del mundo, del futuro, de lo de aquí, de lo de allá, y que algunos cuantos terminaban la consulta diciendo, yo no sé si he hecho bien en traer hijos al mundo. Y no estaban en su peor fase de la enfermedad. O qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos. O el otro día le dije, me acuerdo de otro que me dijo, el otro día tuve una conversación con mis hijos, los reuní a todos y les dije que lo sentía mucho, pero que nunca iban a vivir como habíamos vivido nosotros. O sea, que la vida que hemos vivido, no sé si los aquí presentes o los boomers, esa, pues que se olvidaran, porque eso ya de los veraneos, o sea, bueno, no me voy a enrollar por aquí, pero había como una especie, yo percibía, como una especie como de nube de desesperanza, tristeza ante lo que se nos avecina, que yo no sabía si tenía que ver, claro, eso me dio por pensar también de decir, bueno, esto tiene que ver con que realmente nos estamos acercando a Mordor, al fin de los tiempos, tiene que ver con que va todo cada vez más rápido y entonces es la sensación esa como de que no hay nada que quede y por lo tanto todo, no lo sé, hombre, hay una visión como muy general de decir, bueno, pues es que ahora no hay valores de referencia, no hay instituciones que representen un poco qué es lo bueno o qué es lo que hay que hacer, o tiene que ver también con crisis mundiales, tiene que ver con la globalización, de pensar que ahora sabemos todo desde
la última guerra, al último accidente, al último no sé qué, y rápido y con todo tipo de medios. Bueno, yo no sé cuánto influye en esa sensación de crisis global, si la hay, pero pienso que también es aplicable, como ahora veréis, a lo que podría ser para cualquier persona una situación personal de crisis, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, bueno, a ver, ¿cuáles han sido los planteamientos que se han hecho y que ahora se hacen a la gente? Bueno, pues efectivamente, el estoicismo. Ahora voy a hacer una pequeña introducción, sencillamente para decir cuáles son los cuatro, pero lógicamente el estoicismo, que es muy antiguo, ahora, pero que está súper de moda en algunos ambientes y que además sin querer, yo cuando me he metido en el tema, he dicho, oye, si yo esto lo digo mucho también. O sea, que probablemente bebemos mucho de eso también. La psicología positiva, que yo tenía un rum más bien negativo, crítico, y que ahora compartiremos y que, lógicamente, cada uno tendrá su opinión de lo opinable y de las cosas que hay que componen la psicología positiva. El optimismo, que quizás sea el hermano menor de estos cuatro, pero que, bueno, pero que también se usa tanto que dije, bueno, yo creo que también tiene interés hablar de esto. Y por último, la esperanza, que además, al poco tiempo de estar yo pedaleando con esto, pues ya se anunció el jubileo de la esperanza y dije, uy, yo como soy un boomer, pensé en voy a meterme en esto y voy a hacer un libro y además voy a conseguir sacarlo antes de, ya veis que no lo he sacado antes del jubileo, pero bueno, la esperanza es un tema universal que si interesa, lógicamente, seguirá interesando. Bueno, pues el estoicismo. A ver, el estoicismo, un mínimo resumen para los que no sepáis así, pues es una corriente, realmente no es un sistema filosófico, ¿no? Es una corriente que surge en la Grecia antigua, el que lo funda es Zenón de Sitio, creo que se llamaba, ¿no? Zenón de Sitio, y dura más o menos hasta el primer siglo. Entonces, es una época en que en Grecia acaban ya de desaparecer Platón y Aristóteles, donde el ideal era conocer la verdad, ¿no? Y parece que estaban un poco quemados, al parecer, el pueblo, de tanto hablar sobre la verdad y decir, bueno, ¿y de nosotros qué? ¿No? O sea, esto no nos da mucha solución al día a día, a una vida feliz, a una vida lograda, ¿no? Y surgieron diversas corrientes, el escepticismo, los epicúreos, etcétera, y los estoicos. Los estoicos, que quizás son los que más han tenido una prolongación en el tiempo, pues porque se supieron adaptar posiblemente. Bueno, y hay figuras tan conocidas pues, como Séneca, Marco Aurelio, pues que realmente uno menos conocido, pero también muy interesante, que es Epícteto, muy distintos los tres, pero que supieron adaptarse, bueno, hasta el punto de que muchos de los principios, la verdad, fueron, yo creo que sirvieron para, por lo menos para la parte esa más humana, de cuando el cristianismo aparece. De hecho, en algún autor, no sé si era Tertuliano o uno de estos, habla de Séneca como uno de los nuestros. Bueno, Séneca no era un cristiano, pero quiere decir, uno de los nuestros, ¿no? Bueno, y entonces el estoicismo es más bien, entonces, pues como una ética, en el sentido de cómo hay que vivir la vida. Y no tanto incluso en el modo concreto, aunque veréis que hay cosas muy, muy, muy concretas, sino más bien en qué tipo de vida quieres llevar, qué tipo de persona quieres ser, ¿no? De entrada, ellos hablan de un concepto de felicidad, que es lo que te falta, se supone, una de las cosas fundamentales cuando estás en crisis, cuando lo estás pasando mal, cuando tienes dificultades, que no es la felicidad, digamos, sensible del jajaja, ¿no? Sino que es lo que ellos llamaban la eudaimonía. Lo digo ahora y no lo vuelvo a repetir, me voy a referir a la felicidad para los estoicos, pero que es una felicidad que habla, ya digo, no tanto de la alegría y eso, sino de una vida lograda, una vida plena, una vida auténtica, etcétera, ¿no? Y ellos dicen, ¿dónde está el secreto? El secreto no está en lo que haces, como os decía antes, ¿no? Sino que afortunadamente hay un orden universal que ha organizado el cosmos y toda la naturaleza. Entonces, el éxito está en que tú te sumes a ese orden, que tu orden interior se sume a ese orden, que ibas con ese orden.
Y entonces, si tú ves en ese orden, como ese orden está pensado para que sea el mejor de los posibles, tú también vas a ser el mejor de los posibles y tu vida va a ser feliz. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, si eres capaz de conservar esa actitud interna, de aceptar ese orden, pues ya tienes todo conseguido. Bueno, todo relativamente, porque dices, ellos se apoyan en tres, hay autores que dicen un taburete con tres patas. Pues muy bien, primera pata, para poder vivir ese orden. Primero tienes que tener lo que llamaban la apaceia, la apatía para ellos, no la nuestra de apatía, de no tener ganas, ¿no? Para ellos la apaceia es esa libertad interior que te libera de las pasiones. Ellos se entendían por pasiones, por supuesto, las emociones negativas, pero incluso las positivas llevadas a o sea, demasiado positivas, si puedes perder el control por eso, si eso te puede nublar el orden, entonces no interesa. Interesa una emoción positiva, moderada, o interesa la ausencia de emociones. Apatía. Ataraxia, que es el que la imperturbabilidad, que depende mucho de esta otra, claro, y que en el fondo lo que te está diciendo es que en cualquier situación que se dé, hasta la más dramática, puedes ser capaz de vivirlo con esa ataraxia que no te influya y por lo tanto, efectivamente, ver con claridad que ese es el orden y sumarte a ese orden. Y tercero, la virtud, porque dicen, a ver, no se trata de, o sea, ellos no tienen un tratamiento pasivo de aceptación sin más y de que esto es lo que hay, ¿no? Sino de que tú puedes pelear, pero cuando pelees tienes que saber que lo que estás peleando coincide con ese orden y por lo tanto, y además tienes que hacerlo impasiblemente, o sea, no pierdas los papeles, o sea, tú peleas. Incluso puedes pelear la mayor pelea posible, pero no pierdas la paz. Con apatía, con ataraxia, ¿vale? Pero y con las 4 virtudes fundamentales que vienen a coincidir con las virtudes súper conocidas de justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Las 4. En eso también el cristianismo, como veis, bebe un poco de eso, ¿no? Bueno, pues, primer punto para cuando tienes una situación de crisis, de algo que te supera. Primer punto, oye, eso que te está pasando, ¿tú puedes realmente hacer algo o no? Porque si no puedes hacer nada y está previsto por el orden, pues déjalo estar y ya está, acéptalo, asúmelo y déjalo estar. Y si puedes hacer algo, puedes controlar algo de eso, bueno, pues entonces venga, si quieres, pelealo. Lo que hagas da igual, ¿eh? Me da igual que sea algo importante para ti o que sea una tontería, pero que sea algo que vaya, eso sí, enfocado hacia ese orden, ¿no? Y eso, entonces, pelealo desde la paz, con justicia, con prudencia, con fortaleza, pero sin perder la paz, ¿no? Y si lo controlas parcialmente, que yo creo que la mayoría de las cosas las controlamos parcialmente, claro. Dice, bueno, pues si lo controlas parcialmente, entonces, bueno, tú haz lo que puedas y que salga como salga y ya está. Y entonces, a partir de ahí, lo que depende de ti es el esfuerzo, no el resultado. Y ya está. Entonces, tú esfuérzate en lo que puedas con esas virtudes y salga por donde salga, ¿no? Claro, estamos hablando de lo que ellos llamaban indiferentes. O sea, bueno, indiferentes que no es que si va a llover o no va a llover, sí que me voy a poner, ¿no? Indiferentes para ellos también es la salud y la vida. Y no sé, hay cosas muy importantes, pero cosas muy importantes que en el fondo lo importante, como nos acaban de decir, es la virtud, es lo único importante. Lo importante es que dices, ¿lo escoges o no lo escoges? Porque es un indiferente. ¿Te quieres cuidar en eso o no te quieres cuidar en eso? Vale, muy bien. Lo que tú quieras, porque eso es lo de menos. Lo demás es tu actitud ante eso. Entonces, ¿es bueno tener salud? Sí, es bueno. Y si no la tienes, bueno, pues si no la tienes, pues tampoco pasa nada. Entonces, ¿dónde estaría el truco? Pues no desees tener salud. Si no deseas tener salud y no la tienes, no la echarás en falta, ¿no?
no careces de eso. Muchas veces explicamos, yo alguna vez a los pacientes, la diferencia entre carecer y estar privado. O sea, uno puede carecer de cosas, pero de cosas que no son importantes para ti, y entonces, ¿no? Pero claro, estar privado. ¿Sí? Bueno, indiferentes preferidos. Entonces, se trata de no estar apegado a las cosas, y cuando algo te pase, decían ellos con un ejemplo como muy simple, pero que les servía, es decir, todo tiene dos asas. Cógelo por el asa buena, no lo cojas por el asa mala, y ya está. A partir de ahí, lo importante es, por lo tanto, una vez más, tu actitud. Y dicen, bueno, a ver, de todas formas, no somos de piedra. O sea, esta felicidad a la que aspiramos es un ideal. De hecho, solo lo viven los dioses. Pero se trata de vivir en esta vida lo más parecido a los dioses. Entonces, que las cosas te van a afectar, por supuesto. Entonces, esa primera reacción se entiende. Pero acto seguido, en fin, con distancia. Lo primero es poner distancia. ¿Te ha afectado? Pues sí, venga. Lo reconoces, pon distancia. ¿Distancia de qué tipo? Distancia, te dicen ellos, en el tiempo. Piensa, todas estas cosas son dichas por Marco Aurelio y Séneca, ¿eh? Dice, piensa dentro de 10 años si eso que te ha pasado hoy te va a importar. Porque si no te importa de 10 años, probablemente tampoco tenga importancia. O mira, eso que acaba de ocurrir, no sé, aléjate en el espacio y míralo desde lejos, o míralo desde arriba, como si fuera un dron. A ver hasta qué punto es tanta desgracia eso, ¿no? O decía Marco Aurelio algo parecido a deconstrúyelo. O sea, ¿te han robado el coche? Bueno, después todo, ¿qué es un coche? Goma, plástico, metal, vidrio, ¿qué más da? ¿No? Es un indiferente, pues ya está, ¿no? Claro, has puesto distancia, has hecho una interpretación, puedes hacer algo para amoldar no sé si es la palabra, moldear, moderar las emociones. Te puedes dar un baño en una sauna, puedes darte un paseo, contemplar la naturaleza. Bueno, pues hazlo. Y un matiz que decían, y si lo que te ha pasado es que te han criticado, pues mira, tienes dos posibilidades. Una, si es verdad, acéptalo virtuosamente y dando una oportunidad estupenda para que mejores. Si es mentira, el problema lo tiene él. Tú sigues viviendo virtuosamente y ya está, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tienes algo que deseas o cuando has perdido algo, ¿no? Y dice, bueno, antes daba una pista ya, dice, oye, cuanta menos cosas desees, mejor, ¿eh? Entonces, intenta no desear. No, pero es que yo lo tenía y me lo han quitado o se me ha roto. Y dice, mira, pues entonces lo mejor es que tengan lo menos posible. Es más, mi consejo, dado por Séneca creo que es que tengan lo justo, lo que conservaría si hubiera un naufragio. Ellos pensaban en naufragio, ¿no? Y dice, ¿con qué te quedaría si hubiera un naufragio? Pues quédate con eso. Entre paréntesis, Séneca era uno de los hombres más ricos de su época, ¿eh? Pero él procuraba vivir conforme a eso, porque además te lo dicen, no se escandalizaba él, ¿eh? Te decía, si da igual tener dinero que no, y salud que no, si lo es tu actitud. O sea, que estés despegado de eso, y no sé qué más da que te lo han robado. Que te lo han robado. Bueno, pues mira, va a salir después, pero yo me dice, que te lo han robado. Bueno, no pienses que te lo han robado. Hombre, si es que esto es como de todos. Las cosas fluyen. Hoy es mía, mañana es tuya. Esto ha entrado en tu vida y ha salido, entrará por otro lado. Y veis que son planteamientos que dicen, perdona, ¿me estás vendiendo la moto o me estás...? Pues ellos vivían conforme, por lo menos... Y aunque no, quizá no nos podamos sumar directamente, completamente a esto, pero te da pistas de cosas, ¿eh? La libertad de indiferencia, ¿qué es esto? Es decir, a ver, si hay un orden mundial, universal, y yo lo que tengo que hacer es aceptarlo, o sea, esto es determinismo, me estás diciendo que no tengo libertad, ¿eh? Y ellos dicen, no, si tienes la libertad de sumarte a eso, siempre te puedes sumar. Y decían, mira, esto es como el perro que va atado a un carro. El perro tiene que seguir al carro, ya, pero se puede sumar o rebelarse. ¿Qué ganas con rebelarte contra el orden? Nada. Enfadarte, no sé qué, pierdes la apatía y además va a ocurrir lo que dice el orden. Pero como el orden es lo mejor del mundo, súmate al orden. Ellos hablan también, o se habla de un optimismo absoluto, de decir, de efectivamente fiarte
de un destino que es ciego, porque dice, bueno, ¿quién maneja esos hilos? ¿O quién ha sido, no? Bueno, entonces, libertad de indiferencia. Soporta lo que tal y abstente. Cuanta menos cosa tal, pues menos. Me acuerdo que en la Facultad de Psicología de aquí de la Complutense me contó Mercedes de Lucas hace tiempo que había, creo que fue Mercedes, no sé si me estará oyendo. Vale, hola Mercedes. Pues alguien me contó, o yo lo escuché en un ámbito en el que tú estabas en Mercedes, que había un gran cartel de estos así revolucionarios que decía, tiene más el que menos necesita. Y dice, oye, pues es una verdad muy buena, realmente, ¿no? Y tiene que ver con esto. Y ante el dolor, dice, bueno, pues ante el dolor o ante el sufrimiento o la enfermedad, pues antes nos lo han dicho, dice, no desees la vida en el sentido de que es una vida, si esa vida que tú quieres tener no está en los planes, es una vida absurda, no sirve para nada. Desde luego, y hay muchos modos de perder la vida. Perder la vida, por ejemplo, es pensar lo que ellos llaman el juicio, ahí tengo bueno, no me acuerdo cómo es el adjetivo, pero un juicio erróneo, si queréis llamarle, de decir, pensar que puedes controlar lo que no puedes controlar. Pues como te empeñes en cambiar lo que no puedes controlar, estás matándote en vida. O sea, en ese sentido es fundamental que sepas lo que controlas, lo que no controlas y que te sumes. Si no vives bien, ¿de qué más te da vivir 1000 años? Estás despilfarrando la vida, ¿no? Bueno, puntos críticos. Han salido aquí algún punto crítico ya. Desde luego, como veis, hay un componente de deshumanización un poco sorprendente, ¿eh? Porque te dicen, por ejemplo, si llegas a tu casa y tu casa está ardiendo y tu hijo dentro, lo primero que tienes que plantearte, como ya lo he dicho 3 veces, es, ¿puedo hacer algo o no puedo hacer nada? Si no puedo hacer nada, entonces lo mejor es que no haga nada. Oye, que se está quemando tu hijo, que se puede estar quemando tu hijo dentro, ya, pero es que no puedo hacer nada. Tengo que aceptar el orden y ya está. Y dice, vaya. O la amistad, que para Aristóteles y Platón era fundamental, ¿no? Ellos dicen, sí, la amistad es importante, los amigos no. Sí, o sea, si tú mañana dejas de ser mi amiga, pues ya aparecerá otra y ya está. Lo importante es que yo mantenga mi apatía. Yo lo que no tiene sentido es que yo pierda la paz porque tú te vas. Eso no tiene sentido ninguno. Entonces, lo importante dice, a un amigo, esta frase suena a revolucionario Che Guevara y demás, dice, a un amigo no se le llora, se le sustituye, lo que decía, ¿no? Sí, era así, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay cosas muy simpáticas, pero como veo que me enrollo y no me da, después, otra crítica súper, vamos, me parece súper de cajón, pero en fin, tenemos que renunciar a la compasión, a la empatía, a la misericordia para ser felices. Cuántas realidades importantísimas en la vida de cada uno, en la humanidad, se han hecho realidad gracias a que se ha vivido con compasión esa situación. Decía León Bloy, el hombre tiene lugares en su pobre corazón que no empiezan a existir hasta que el dolor entra en ellos, de modo que lleguen a ser. O sea, nosotros no nos conocemos de verdad o no damos todo lo que tenemos dentro, o no somos personas auténticamente, hasta que, no digo que siempre sea esto, pero que hay situaciones en las cuales justamente es el dolor y el sufrimiento el que saca lo mejor de una persona, ¿no? El estoicismo, bueno, contradicciones muchas. Pero bueno, me termino el estoicismo. Ahora estoy leyendo a San Agustín y qué casualidad que el Papa, pues sí, no es casualidad, estoy a San Agustín. Y el otro día pensaba y decía, San Agustín, si los que están convencidos del estoicismo leyeran a San Agustín, dirían, este es el paso intermedio, porque realmente te pone en bandeja el paso, ¿no? Bueno, hay algún autor con un poco de mala intención quizá que dice que en el fondo los estoicos le tenían miedo al sufrimiento y a sus propias contradicciones. Contradicciones como de decir, oye, despréndete, o sea, tienes que vivir sin pasión. Vale, muy bien. Y si te supera, como dice Séneca, siempre puedes suicidarte. Serenamente, claro. Pero siempre lo tienes a tu mano, ¿no? O decían, el mundo es una gran fraternidad universal
y dice, oye, vale, una gran fraternidad universal, pero al final de cuentas también decía, y si no te hacen caso, y si tanto, tú a lo tuyo, que tú lo que no puedes perder es la paz. Entonces, lo de la amistad que decíamos antes, tú te puedes dar a la gente, bueno, te puedes dar, pero no te entregues, ¿eh? Porque si te entregas, te arriesgas tu paz. Entonces, bueno, todas estas cosas, dices, joder, esto hay como unas contradicciones. A ver, no es un sistema filosófico, no puedes pretender que todo es cuadre, ¿no? Pero, en fin. En definitiva, como decía aquel, que una cosa es aplicar un principio estoico para una situación concreta y otra es vivir estoicamente, ¿no? No sé si preguntas o pasamos a la psicología positiva. Venga. ¿Qué pensaban del amor? O sea, el amor de pareja o el amor a los hijos. Pues mira, no te sé decir en concreto qué pensaban sobre el amor. Probablemente con lo que he leído, lo que sí te diría, que si el amor es de entrega y de donación, no. No. De todas formas, si me permite... Claro, totalmente. Yo creo que la concepción del amor de los griegos solo podía darse entre hombres. Nunca hubo una concepción... Puede ser, efectivamente. Puede ser, decir, sí. El amor como tal, esa idea de amor que nosotros podemos llegar a pensar que no es a lo mejor exactamente igual que el concepto griego, solo puede darse entre dos hombres. El concepto de amor entre un hombre y una mujer en la época griega no estaba concebido como algo sublime. Es decir, era un hecho reproductivo, es decir, que evidentemente para tener hijos tenían que tener esos matrimonios, pero solamente el amor entre hombres se consideraba sublime y un paso mucho más elevado. No sé si eso realmente los epicúreos, los estoicos, que también eran griegos, claro, lo llevaban a cabo también. No lo sé, no te puedo decir. En la Grecia antigua, el concepto del amor solamente existía entre los hombres. Sí. No, aparte, digamos, es relativamente congruente también, por llamarlo de alguna manera, lo de congruente con que no eran dos figuras al igual, el hombre y la mujer. Que consideraban ellos hombre y mujer, claro, otro tema. Que el amor no se consideraba entre ellos y ellas, solamente entre iguales. No, que va, me parece genial la aportación. Sí. Psicología positiva. Me voy a meter en un pequeño charco. Bueno, no, vamos a ver. Bueno, lo que es la psicología positiva lo sabéis mejor que yo. Pero bueno, que surgió a finales del siglo XX. Aunque se habla mucho con razón de Seligman, pero parece que es anterior ya y que el propio Seligman bebe de otras personas que no han sido tan conocidas como él, pero bueno. Lo cierto es que, bueno, sabéis que la psicología positiva no es propiamente una rama del... Bueno, quizás esto sea muy opinable también, ¿no? Pero en fin, los sitios donde yo he leído de referencia no se habla de que sea propiamente una rama de la psicología, ¿no? Sí que te dice, lógicamente, que él dice, bueno, ¿qué va buscando la psicología positiva? No va buscando el esquema clásico de sanar algo que no va, algo que está enfermo, algo que quieres cambiar porque está mal. No, es una visión positiva, un afrontamiento positivo de decir, no, lo que se quiere conseguir es lo positivo, es decir, que dé más de sí. Ahora veremos que, entre otros aspectos, bueno, que lo des todo, que florezcas, o sea, que realmente es esa visión positiva, porque evidentemente no existe una psicología negativa tampoco, ni una psicología neutra, ¿no? O sea, en fin, no sería el caso, ¿no? Entonces, pero va mucho más allá sencillamente de lo que alguien podría pensar, que hay gente que lo piensa, quizás no vosotros, claro, ni gente de nuestro ámbito, de decir, no, la psicología positiva es sencillamente el mero pensamiento positivo de ser como súper optimista, de decir, venga, que sí, seguro, venga y tal, ¿no? O sea, que es una ingenuidad y una, ¿no? O sea, la psicología positiva te habla en la parte, digamos, cognitiva o intelectual, te habla de ayudarte a identificar qué recursos tienes y qué fortalezas tienes para conseguir esa vida feliz o para superar esa crisis. En la parte de la voluntad, pues te impulsa a tener, quizá con una tecnología muy propia, lo que es una mentalidad de crecimiento. Y de la parte de punto de vista afectivo, es, bueno, pues sí, cómo tener el máximo de emociones positivas, pues para
también, no solamente no es por organizar una fiesta, sino porque también eso te hace como más fuerte, te refuerza ante las posibles dificultades y demás, o las tareas que tú quieras afrontar, ¿no? Fijaros que el estoicismo, la visión que tenía era quitar lo negativo, por decirlo de alguna manera, esto es una simplificación, ¿vale? Y de este punto de vista se podría decir que es el otro polo, o sea, fomentar lo positivo, ¿no? Y hay tres modos de vivir la vida y de conseguir esa vida plena y esa felicidad, ¿no? Aquí suena un ruido de fondo, que no sé si lo están escuchando los demás. ¿Oís un ruido de fondo? No, ¿no? Los que estáis... Es del proyector. Perfecto. Bueno, tres modos de vivir la vida. El primer modo sería la vida placentera, que esta es como la más básica. Y que, hombre, siempre es bueno que haya algo de esto. Y sería como la guinda del pastel, pero no debería hundir el pastel, sino que fuera la guinda realmente, ¿no? Y entonces, en este caso, la vida placentera, ¿qué es? Bueno, pues acumular el máximo de situaciones positivas, emociones positivas. Para eso es importante que tengas todo lo que puedas de actividades en las cuales realmente disfrutes con ellas, te lo pases bien, te relajes, etcétera, ¿no? Claro, eso supone un punto básico que es dentro de una posible pirámide muy parecida a la pirámide, bueno, parecida o paralela a la pirámide de Maslow, de decir, oye, lo primero tienes que tener aseguradas tus funciones básicas, porque si no, hay mucha gente que realmente no es feliz porque es que no tiene lo básico. No me vengas con teorías porque lo primero es lo primero, ¿no? Y entonces, venga, pues vale. Pero también necesitas un grado de autoconfianza en que vas a poder afrontar las cosas. También necesitas un poco de sentido del humor para relativizar las cosas, para adaptarte, para ser más flexible. También necesitas una red de personas a tu alrededor. Bueno, todo esto son cosas que te ayudan, lógicamente, dentro de esa pirámide, te ayudan a efectivamente tener una vida placentera. Segunda tipo de vida, la vida de compromiso, que no es la vida de compromiso en el sentido que lo podemos entender como de atarte a algo, ¿no? No, es la vida de compromiso. Yo creo que, no sé si la palabra que nosotros utilizaríamos más tiene que ver con, desde luego, con estar involucrado en algo, enchufado a algo, ¿no? De hecho, la experiencia que ahora comentaremos de vivir en flow, que es la que ahora está súper de moda y que nace de aquí, lo que te está diciendo es eso, estás conectado a la vida, ¿no? En ese momento, ¿no? Nos está hablando la vida, este tipo de vida, de cómo conseguirlas, cómo hacer las cosas para tener esa vida feliz, ¿no? Conectado a la familia, al trabajo. Y tercer tipo de vida, la vida con sentido, la vida con propósito, ¿no? Que esto ya tiene que ver con el objetivo, ¿no? El para qué, qué estás persiguiendo, ¿no? Tanto para la anterior como para esta, va a ser fundamental que conozcas pues tus fortalezas naturales, las que tienes, y tus propios recursos, y que eso lo potencie, que hagas esas actividades placenteras que tengan que ver también con eso, etcétera, ¿no? ¿Y cómo puedes averiguar cuáles son esos recursos o esas fortalezas tuyas, las de cada uno de nosotros? Pues puedes, no sé, puedes tirar de hay muchas listas donde puedes tirar de esas capacidades, de esas, fortalezas, y decir, yo me identifico con esta, muy bien, pues venga, pues apóyate en esas. También puedes redactar a la hora de pensar en ese sentido de tu vida, puedes pensar también el decir, ¿cómo contarías tu historia? Para ver si tu vida tiene realmente un propósito y no es solo levantarte, acostarte, ganar dinero, viajar. ¿Cómo contarías tu historia? O lo típico de decir, ¿qué te gustaría que dijeran de ti en el funeral? ¿O qué es lo que te queda por hacer? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, ¿qué es lo que no te gustaría morirte sin hacer? A lo mejor tiene que ver con ese sentido, porque si nada de esto se te ocurre qué decir, a lo mejor es que no tiene mucho sentido. O sea, no has encontrado el sentido a tu vida, ¿no? Según las encuestas, parece ser que lo que más nos hace feliz es esto último, el tener un sentido a la vida, un propósito. Después, el estar conectado con esas cosas que te dirigen hacia ese sentido. Y en tercer lugar, aunque pueda parecer sorprendente a mucha gente, pues efectivamente las actividades placenteras. ¿Qué es el flow? Pues el flow, yo no sé si es algo teórico, pero os voy a decir la teoría, porque la teoría es súper estupenda.
si habéis leído el libro de Los chicos del bote, es un título horrible y una película muy buena, que habla del equipo de remo de los Estados Unidos que compitió en las Olimpiadas de Berlín y ganó la medalla de oro. Es una historia buenísima, no la quiero hacer spoiler, pero es buenísima la historia. Pero habla en medio de, ahí le llama swing, y la verdad el swing es más propio en el deporte, también en el golf. Pero, ¿y cuál es la realidad? La realidad es que hay que conseguir, ellos tenían que conseguir para remar, como me meta por aquí, no termino, Carlos, con el swing. Leeros el libro y veréis que tiene que ver con esto. Es que me da muchas ganas de no contar. Entonces, el flow es, si eres capaz de hacer algo que te motive, que te interese, con las fortalezas que tú de hecho tienes de manera natural, pones los medios de aislarte, te concentras y te pones en eso, eres capaz de entrar en flow. Y entonces, sin que te des cuenta, como te entras en un estado como de, no sé cómo llamarlo, de nirvana, de colocado, de enchufado, donde algún TDAH diría de hiperfoco, donde se te pasan las horas, parece que estás en otro mundo, en otra dimensión, pero eso sí, eres súper creativo, súper productivo, no te cansas, eso no me lo creo con perdón, pero quiero decir, digo, todo eso tan bonito y tan perfecto. Claro, la teoría, ¿cuál es? Tienes que intentar estar de un modo lo más espontáneo posible, el mayor tiempo posible en flow. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues por lo menos haz ratos de flow, ¿vale? Pues venga, eso parece más cercano, pero probadlo y no es tan fácil, ¿eh? Porque ellos te dicen, es muy sencillo, piensa una tarea, conoce tus tareas, ponte en las circunstancias, que nadie te moleste, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no quiero hacer comedia, pero a veces da un poquito, se sonríe un poco uno con estas cosas, porque yo creo que sí que hay verdad, por supuesto que sí, en que esos momentos, hay situaciones donde tú te das cuenta que, no sé, también cuando te relajas, cuando haces meditación, también te das cuenta y te preguntan después, ¿qué has sentido? Y dice, yo no sé lo que he sentido, pero me siento súper bien. Y dice, bueno, ¿cómo se llega al flow? Esto ya lo he dicho. Vale, entonces, florecer, el flourishing, eso tiene que ver, lógicamente, con el sentido. ¿Qué es lo que te dice la psicología positiva? Te dice, oye, o sea, tienes que florecer todo lo que puedas, las ramas, las raíces. Entonces, intenta que ni tú ni nadie te ponga un molde que te impida crecer. Vale, eso está muy bien, venga, va a ver cómo hago eso, ¿no? Pero tiene muy buena pinta, ¿no? Y entonces, mira, si tienes que dar tu versión premium, o sea, lo mejor de ti. Bueno, vale, también, vale. Y necesitas entonces para eso, pues unos nutrientes. Esa planta necesita autoaceptación, autoestima, tienes que creértelo y tienes que puedes. Necesitas también, efectivamente, que eso tenga un sentido, como, ¿no? Sentirte autónomo, o sea, que no dependes de los demás. Esto de la autosuficiencia, como lo de la individualidad, antes no lo he comentado con el estoicismo, aunque ha salido, ¿eh? Es una de las grandes críticas al estoicismo, y a la psicología positiva también se le critica un poco esto, ¿eh? O sea, esa individualidad o esa especie de autosuficiencia, ¿no? Tengo unas buenas relaciones sociales, todo esto para poder tener redes y poder florecer esos nutrientes, ¿no? Y después aprende a gestionar tus emociones. O sea, yo no sé hasta qué punto todo el mundo de la autoayuda nació de aquí. Si no todo, desde luego bastante. Y en el fondo veis que tiene un aire como de decir, bueno, aplica esto y ya verás cómo lo vas a conseguir. Esto es una fórmula y entonces esta fórmula funciona. Y hazlo y ya verás, ¿no? Entonces, ahora veremos que quizás dentro de los puntos críticos, pues esto es una punta crítica, ¿no? Tercera realidad y última de la psicología positiva, súper conocida y también, ¿no? La resiliencia. Que yo no sé muy bien si ellos la sitúan dentro de una fortaleza, porque dicen que hay quien nace con más y hay quien nace con menos, pero también te dicen que se puede practicar y se puede entrenar. Todos podemos ser más resilientes. Entendiendo por la resiliencia, como sabéis, no solo el superar una prueba, ni siquiera el adaptarte, sino que salgas fortalecido de eso, ¿no? Y que hay algunos críticos que dicen, oye, perdona, la resiliencia, ¿qué le aporta al afrontar bien las cosas? Porque si yo afronto bien las cosas, claro que voy a salir fortalecido. ¿Qué me está aportando este concepto?
o me estás poniendo sin más una etiqueta a algo que ya existía. ¿Qué es una personalidad? ¿Qué ámbitos tiene esa personalidad resiliente? Dice la psicología positiva. En primer lugar, tienes que tener o adquirir o potenciar unas competencias emocionales, claro, que las cosas no te afecten o te afecten el mínimo posible, que no dependas de tus emociones, que tengas una buena autoestima, un equilibrio dinámico, habilidades sociales, por supuesto, para esas relaciones interpersonales y competencias orientadas al futuro, hacia lo que quieres hacer, hacia la resolución de problemas, adquirir compromisos, encontrarle un sentido, ser optimista, el sentido de la vida. Puntos críticos. Bueno, ya decía antes que hay una crítica de entrada que te dice, oye, esto no es una rama de la psicología, esto probablemente sea más bien pues un conjunto de herramientas, estrategias, principios, que sí, que están muy enfocados en esa parte positiva y que pueden ayudar a mucha gente en momentos concretos, en situaciones concretas. Pero no es más que eso. Ellos se defienden diciendo, no, esto tiene mucha base científica, hay estudios, bueno, yo no voy a entrar a esa crítica, ¿no? Pero bueno, que conste que aquí hay como una discusión sobre esto, ¿no? Y sobre lo que decía antes de decir hasta qué punto tienen un concepto de la felicidad como demasiado simple, un poco de IKEA, ¿eh? De decir, yo te vendo esto, tú lo montas y ya verás cómo te va a funcionar, porque realmente, aunque ellos no te digan que la felicidad es tan sencilla, pero hombre, buscar directamente la felicidad con una serie de estrategias, pues hombre, no sé si es como demasiado pretencioso o pretencioso, ¿no? Claro, también esto, no, en fin, voy a decir una cosa que espero que nadie lo interprete mal, pero la felicidad no es unas bolitas de dopamina que hay en una parte del cerebro y que si tú haces una estrategia, una habilidad o haces algo y lo repites, tienes más premio porque le vas dando y van saliendo más dopamina y va saliendo más felicidad y entonces, o si le das menos, y entonces, que eso está un poco en el ambiente. Y claro, a esas personas cuando se encuentran con la crisis, con el sufrimiento y con tal, pues entonces a lo mejor se desconciertan, ¿no? De por qué no funciona aquí. ¿Lo estaré yo haciendo mal? Eso que se llama la trampa de la felicidad. Si esto es tan sencillo como A, B, C y D, porque a mí no me sale. Voy a cambiar de terapeuta, ¿no? O voy a comprarme otro libro que acaba de salir que a lo mejor sí da con la clave de cómo hacer eso, ¿no? Esa pirámide que decíamos antes, otros críticos dicen, oye, la pirámide creo que la has puesto al revés, porque si das por hecho que todo el mundo tiene que ser feliz, entonces, a ver cómo hago todo, se me cae todo encima, ¿no? Parece, bueno, la japicondria, no sé si habéis escuchado esto, gente que está buscando la felicidad, ¿verdad? Como si fuera la hipocondria, ¿no? Otra crítica que salía antes con el estoicismo, el individualismo y la autosuficiencia, ¿no? Es decir, ¿realmente soy yo el único responsable de mi felicidad? ¿O hasta qué punto, lógicamente, los demás me ayudan a ser feliz, ¿no? Realmente todo es como interpretes la vida, porque hay realidades que son muy tozudas, y hace unos días hemos tenido realidades en este país tristísimas. Y entonces dices, oye, a ver, hay realidades que no es tan fácil, ¿no? No me digas que, por lo menos no me digas que es ABCD. ¿Sí? Incluso, yo qué sé, las cosas más elevadas de la vida, oye, conllevan un sufrimiento y una entrega, una pérdida y pérdidas, carencias, decisiones que siempre supone que renuncias a cosas y dices, no sé que no, o sea, no es tan fácil o por lo menos te das cuenta de cuando pones el algoritmo, como cuando aplicas el algoritmo de los estoicos, lo que controla, lo que no controla, lo que es virtuoso, lo que no es virtuoso, lo que es indiferente, lo que dices, ese algoritmo te das cuenta de que muchas veces, sobre todo para lo importante, para lo importante tú te das cuenta de que llega un momento dado que dices, uy, ¿y ahora por dónde voy? Y dices, esto no me da respuesta. Y entonces, bueno, pues, no sé. Y después, claro, dices, ¿realmente hace falta florecer del todo para ser feliz? ¿Y qué significa florecer del todo? ¿Quién me va a decir en un momento dado, oye, ya has conseguido florecer del todo? Ya te puedes quedar tranquilo. Antes, tampoco ha salido, pero
queda un poco cutre el vivir la vida así como en un rango de apasionamiento, ¿no? O sea, solamente ni mucho ni poco, ¿no? O sea, el café templado, ¿no? Dice, el café templado a mí me gusta, no me gusta muy caliente, pero quiero decir, oye, todo templado es un poco soso, ¿no? Y aparte los humanos no somos más así, yo qué sé. Bueno, y en este caso, lo mismo, ¿no? Dices, el vivir, o sea, florecer hasta dónde, bueno. Entonces, y después las emociones negativas también aquí, ¿no? Dices, oye, ¿por qué esa manía con las emociones negativas? Y después todo no es más que expresar cómo te sientes. Y ya está, si te sientes, si has tenido una pérdida, pues ponte triste, claro. Y si te han pegado una, llora o duélete, pues claro, ¿no? Incluso puede ser liberador, ¿no? O bueno, o a través de una emoción negativa, tú puedes hacer algo muy positivo con tu conducta o con... Y dicen, ¿por qué esa especie como ¿no? ¿Será que no le has encontrado un sentido tú a lo negativo? ¿O será que no dentro de ese algoritmo? Porque, hombre, resulta un poquito sospechoso, ¿no? Bien. El optimismo. Ah, perdón, pregunta. Uy, es que, esto daría muchísimas preguntas, claro. Pero, en fin, pregunta, venga, si alguien quiere hacer preguntas, voy a ser congruente, coherente con lo que he dicho antes. O, bueno, o comentarios tan acertados como el que ha salido antes, ¿sí? Sí, sí. Venga. Un poco la trampa de la psicología positiva no es que acumular experiencias que te agraden no te conlleva al final a una vida de hedonismo y esa vida de hedonismo a un vacío. Bueno, te lleva a un vacío terrible, efectivamente, si lo que vas buscando es la felicidad por la felicidad, que eso es engañar, entiendo yo, que esa es la dopamina en bolitas, ¿no? Después pasa, pues esto es una experiencia universal, que pasa con la felicidad, con esta felicidad, y pasa con tantas cosas de los sentidos también. Y es que tú no puedes estar permanentemente en flow, y puedes estar permanentemente feliz. Y si comes habitualmente comida muy fuerte o muy picante, el día que quieras probar una comida exquisita y tal, te sabrá a poco. Entonces, realmente el colorido de la vida tiene que ver con los momentos buenos y con los momentos malos. Si vas buscando solo esos momentos buenos, entre otras cosas pasan estas cosas, ¿sí? Y lo que has comentado, claro. Sí. Quería hacer una aportación, que se me ha parecido un poco absurdo el buscar la felicidad. En todo caso, lo suyo será buscar la serenidad. Un poco más relacionado con el sentido. Sí. Pero, sí. A ver, las dos cosas, sí, pienso yo, ¿eh? Que el objetivo de tu vida no sea buscar la felicidad. Sí. Sí, pero fíjate que también entiendo yo, porque tú entiendes, pienso, que detrás de esa serenidad, paz interior, que yo creo que todos queremos la paz interior, no que nadie quiere que no quiera la paz, pero que detrás de esa paz, de esa serenidad, tú intuyes que ahí hay mucha felicidad y que lo que más nos quita la felicidad quizás un día cualquiera como hoy es haber venido con prisas, el tráfico, el no sé qué, un disgusto en el trabajo, ¿no? Y entonces, sí, a lo mejor si hablamos de esa búsqueda de la felicidad tan superficial como sería el jiji jaja, pues sí, ¿no? Hay quien decir algo, mira, sí. Es que, según yo, como lo estás exponiendo, sí. Me suena un poco como si fuera un mandato, ¿no? O sea, tienes que buscar la felicidad y para buscar la felicidad existe. Yo no lo había entendido así. Yo cuando he estudiado, he leído cosas de la psicología positiva, sí. más bien lo que he entendido sí. es la gente normalmente quiere ser feliz, sí. ¿no? Y lo que hay es una investigación de qué encuentran que a la gente le hace más feliz. Sí. Y en concreto, por ejemplo, el hedonismo, lo que encuentran es que quien se basa en encontrar la felicidad solo en eso, efectivamente llega a una felicidad mucho más pobre, mucho más dependiente de estar logrando, y ahí se genera como esa ansia, ¿no? Y esa necesidad o ese tener como que lograrla, ¿no? Luego yo lo había entendido más bien como algo que cuando tú conectas realmente con una vivencia, una experiencia. Que tiene mucho que sentido, tú experimentas eso, pero no como algo que tú vas persiguiendo tener. Pues. Yo no entiendo que cuando realmente eso se da, pues te genera una mayor sensación de felicidad. Sí. Y cuando además pues tienes un propósito de vida o un sentido, también te ordena todo eso un poco a que lo que realmente buscas es pues vivir en una coherencia con ese sentido y será esto, ¿no? Y a la vez necesitas tener las otras, porque por ejemplo pues, puedes conectar mucho con un sentido y meterte ahí como en una especie más como de solo deber y de
conseguir que esto, ¿no? Y copiar o testar todo lo que produce la hacer, ¿no? Y acabas en una depresión. Porque se queda solo como en cosas que se pierde un poco de eso. Es un poco lo que yo veía y sí. Me parece que aporta. Sí, no, claro que aporta, no sé si estoy dando una imagen crítica porque al final estoy mezclando lo que dicen con los puntos que podían ser críticos, pero indudablemente, era del comienzo de lo que he dicho, efectivamente, de las tres modos de vivir la vida, dice, tiene que haber un sentido, que además todo el mundo coincide en que justamente eso, o tu vida tiene un sentido, o sea, que efectivamente no sería solo el happy, ¿no? Sino que si tu vida tiene, o sea, si no tiene un sentido, eso es lo que más te da la felicidad. Y el flow, efectivamente, ellos hablan de que debería ser algo espontáneo, pero que hay que promoverlo. Y que el modo de promoverlo es, bueno, ha quedado un poco dicho como una comedia, pero es así. O sea, tienes que proponértelo, tienes que saber cómo hacerlo, tienes que buscar los momentos, pero efectivamente las tres, sí, las tres. Luego, por ejemplo, toda la parte de Seligman, ¿no? Está un poco más ahí en todo lo que sea más positividad, sí. Pero luego, por ejemplo, creo que Carmelo Vázquez que añade más el tema de bueno, contemplar más el sufrimiento. Sí. De no rechazar. Pues, Carmelo Vázquez, que yo creo que tiene una formación distinta y vamos, en lo que le conozco, o sea, creo que efectivamente me cuadra perfectamente que meta la parte de esta, o sea, entender el sufrimiento como una parte más de, ¿no? Y Seligman no le conozco, pero no me extrañaría que no tanto, sí. El optimismo, que ya digo, aunque es un hermano pequeño, a mí me ha parecido súper interesante, porque, claro, después todo dice, ¿qué es el optimismo? Bueno, según Bernanos, el optimismo y el pesimismo son las dos caras de la misma mentira. Era un hombre listo, y muy bueno. Y entonces no decía cualquier cosa. Pero, o sea, yo creo que en el fondo lo que nos estaba diciendo es que está bien ser optimista, tal, bueno, tal, dice, pero no es lo más importante, bueno, la esencia probablemente va por otro lado, ¿no? Pero bueno, yo lo pensaba también a propósito de mucha gente, si aquí preguntáramos, ¿tú eres optimista? Que levanten la mano, bueno, no voy a hacer esto, pero todo el mundo querría ser optimista, probablemente, algunos reconocerían que es un poco pesimista, y otros dirían, no, yo soy realista, yo no soy ni una cosa ni otra. Y dice, ¿realmente existe esto, no? El realismo, o hasta qué, o sea, una tercera vía. Bueno, desde luego lo que es mejor, todo el mundo piensa que lo mejor es ser optimista, que no diría la psicología positiva del optimismo, nos diría que es una herramienta más para esa vida, ¿no? Para florecer, para ser feliz, ¿vale? ¿Qué nos diría el estoico? Como diría Mota, diría cuidado con el optimismo. O sea, no te hagas muchas ilusiones, porque si no después, ¿no? Pero en fin, el optimismo. El optimismo, yo pensaba que hay como dos tipos de optimismo. Esto es cosecha propia. Digo, pues si alguien quiere, que los derechos son míos, creo. El optimismo por y el optimismo para. Entonces, el optimismo por sería el optimismo por naturaleza, que hay gente que dice, no es que soy optimista por naturaleza. Bueno, yo eso no me lo creo. Sí me creo que hay gente que lo ha vivido desde niño, en su casa, y entonces lo ha mamado, y entonces, y que eso se puede incluso alimentar, O sea, una persona puede alimentar ese optimismo por ejemplo, sabiendo valorar lo positivo de la vida. O teniendo unas expectativas más realistas, o más acordes, ¿no? A cómo eres. O dando más que esperando recibir. O dándole más importancia a lo que realmente tiene importancia y relativizar lo que no la tiene. Eres más optimista si tienes paciencia, porque esto es como todo, deja que ya volverá, ¿no? ¿Eh? Eres más optimista si vives el presente, pero sin agotarlo. Bueno, y alguna cosilla más. O sea, se puede alimentar el optimismo. Yo creo que ni se nace pesimista ni se nace optimista, pero es verdad que como todos sabéis, lo que uno ha aprendido de niño de estas cosas, la verdad, coge muy fuerte, pero se puede alimentar. ¿Y el optimismo cuál es? Un poco el que decía la psicología positiva y el estoicismo, me parece, para conseguir cosas. Que está bien, o sea, que no es que esté mal, pero no te aporta tanto fundamento como el por qué o el optimismo por qué, ¿no? El por. Bueno, el optimismo, la otra división que se hace de concepto, que esta sí que no es mía para nada, sería el optimismo inteligente,
del que no lo es. De eso también Carmelo escribe mucho. Y entonces el optimismo inteligente frente al iluso, que cree que todo va a salir bien y que todo es estupendo y que al final seguro que no sé qué, que es un poco de inmadurez, de niño de papá, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Y que efectivamente, claro, ese optimismo no es bueno. A lo mejor sale bien, pero no es bueno. El optimismo inteligente es el que es realista con tus capacidades, con tus expectativas y que además te lleva a actuar. Ese es el inteligente, ¿no? Ojo con las ilusiones positivas. Aquí, claro, que eso sí que no es bueno. Las ilusiones positivas, que es cuando uno distorsiona lo que percibe la realidad, pues y te da como una falsa seguridad. Y claro, después ¿no? Lo que se dice en castellano, cuando pisas fuerte, te hundes, ¿no? Te puedes hundir. Bueno, pues eso. ¿Cómo ser más optimista? Pues se puede ser más optimista, ya ha salido un poco antes, siendo más agradecido, indudablemente, empezando por lo más pequeño, claro. La contemplación, la realidad. O sea, contemplar la realidad frente a lo efímero. Yo pensaba en la imagen típica de los fuegos artificiales, ¿no? De mucha luz y después un palitroque, mucho ruido y después un pestazo tremendo y encima te puede caer el palitroque, ¿no? Y se acabó, ¿no? Bueno, pues frente a eso, lo que tú puedas contemplar en el tiempo, eso te deja algo siempre, ¿no? Puntualizar. Yo he tenido durante unos años, desde hace unos días ya no, cargos de gestión y una de las cosas que más odiaba, porque además lo veía, además es que es tozudo la gente que no se apoya en los datos para sacar conclusiones. Últimamente no hago más que ver este tipo de pacientes. ¿Cuántos has visto? Si has visto menos que el año pasado. Bueno, no voy a... entonces, uno es más optimista si baja a los datos, si puntualiza la realidad suele ser mucho más positiva que tú, ¿no? Los DAFOs, un DAFO ayuda a esto. Bueno, cuando uno prioriza es más optimista, porque tienes claro el sentido de la vida que decíamos antes, tiene sentido lo que es importante, ¿no? Y después hay muchas cosas que solo se resuelven por elevación. O sea, tienes que subir al piso superior. Si no, es que no sales de ahí. Y para eso tiene que haber una jerarquía. Si no hay jerarquía, no hay piso superior. Emplear palabras positivas. Bueno, pues bien, pero quiero decirte, sabiendo que esto da hasta donde da, ¿no? Quiero decirte, es un perfume que rodea el asunto, pero tienes que entender realmente la esencia de las cosas. No basta con emplear palabras positivas, de decir, estamos en un momento de crecimiento, ¿vale? Pero porque te estás hundiendo o porque... evitar los recalentamientos. O sea, que digo, hay gente pesimista que entra o que te hace más pesimista cuando entras en esa especie de rotondas de la que no sales, ¿no? Y que muchas veces es porque estás metido en tu atribución interna, ¿no? Que utilizando... Hay una palabra, un par de frases de Jordan Peterson que me encantaron, del libro ese de las 12 reglas para vivir, que dice tal cual, dice, si siempre te salen las peores cartas, a lo mejor es que alguien está haciendo trampas. Quizá tú, dice, ¿no? Dice, pues efectivamente, mira, a ver, ¿no? O sea, que te estés haciendo trampas tú mismo, ¿no? Y otra que dice, si la voz interior cuestiona el valor de tus esfuerzos o de tu vida o de la propia vida, quizás tendrías que dejar de escucharla, ¿no? Pues sí, o sea, ¿no? Pues son, Bueno, después termino el optimismo, esta parte de cómo ser optimista, para dejar a la esperanza también, claro. Pero una cosilla más voy a contar de esto. Con lo que también ahora también me ha interesado, si alguien sabe cosas sobre la procrastinación, que me busque al final, que estoy interesado con el tema. Y una de las cosas que pienso es que tanto para la procrastinación como porque ahora todo el mundo usa la palabra procrastinar cuando llega tarde a algún sitio. Pero, en fin, dicho esto, decía que para el pesimismo creo que hay un enemigo así pequeño, muy así, con cuernecillos, que se disfraza de procrastinación y de pesimismo, y es la pereza. Y no sale ni en las charlas TED ni en las grandes escuelas de negocios. Y se habla mucho de procrastinación y hay gente perezosa que son optimistas porque son perezosos o perezosas. A ver, todos somos perezosos, más o menos, ¿no? Pero hay gente que es muy perezosa,
Y entonces, claro, ¿cómo te va a ir la vida? Pues si al final lo dejas todo para el final, si al final no lo acometes como tal, si al final ni tú mismo te lo crees, pues claro, pues al final nos van a remontar. Pues claro, nos van a remontar, si, en fin, bueno. Entonces, eso, el tal. Y el último consejo para ser optimista, que es muy fácil de decir, difícil quizás de cumplir o no tan fácil de conseguir. Rodéate de gente positiva, optimista, y déjate contagiar y ya está. Y entonces ya verás y créetelo un poco, ¿no? Y como haces planes con ellos, como te sumas a tal, pues ya verás cómo eso te empapa bueno, y efectivamente, como hemos dicho antes, que la realidad es mucho más positiva que tus pensamientos, pues ya verás cómo eso te acaba afectando para bien, ¿no? Voy a hablar del optimismo algo más, pero ahora ya a propósito de la esperanza. Y esto, por lo siguiente, vamos a ver, porque una de las grandes preguntas que yo me planteaba al principio de todo esto, y que conste que los grandes sabios me dijeron cosas distintas, ¿eh? Lo digo porque si pensáis cosas distintas, pues lógicamente lo entenderé, de decir, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una virtud humana, es un sentimiento o es una virtud sobrenatural. ¿Qué es la esperanza? ¿No? Y el optimismo, porque si el optimismo es en parte que va a ocurrir lo mejor de lo posible, yo le ponía el otro día a unos chavales el ejemplo del fútbol, de qué si no, de decir, pues si has perdido el partido de ida en tu campo 0-3, el optimista dice, por una parte dice, puede haber sido peor, porque para lo mal que hemos jugado, pues oye, es muy optimista, ¿no? Vale. No, pero además es que a la vuelta seguro que vamos a remontar. O sea, el optimismo es cómo valoras lo que ha pasado, pero también lo que esperas de lo que pase, ¿no? Y dice, bueno, pues eso es la esperanza también, ¿no? No es lo mismo el optimista de lo que va a pasar que la esperanza, o es una versión cutre, descafeinada de la esperanza. Y esa esperanza es la misma otra esperanza sobrenatural, ¿vale? Y es virtuoso sencillamente hacerte a la idea de que vamos a ganar a la vuelta. ¿Eso qué virtud tiene eso? Bueno, vamos a entrar entonces un poco a la esperanza, que bueno, después de todo se supone que es la joya de la corona, ¿no? De esta corona de aquí. ¿Qué? Es que en esto que dices ahora, realmente el optimista sería, bueno, no sé, un concepto un poco más psicológico, más cognitivo. Sí. Yo lo haría más que seguro que ganamos, que seguro el optimista ve que tiene otra oportunidad. Sí. Sabe que hay otra oportunidad y es como en lo que... Ajá. Vale, que hay espacio para que alguien... Ya. Y la esperanza quizás que tiene un componente más a lo mejor afectivo, de deseo, sí, que pone más a lo mejor una esperanza de espero ganar. Vale. Yo lo vería un poco así, luego sería la sobrenatural que la sí. Sí. No, muy bien, muy bien. Una parte más cognitiva o psicológica muy bien. De esa esperanza. Sí. No, me encanta que me hagáis todo este tipo de comentarios y de críticas porque estoy empezando a hablar sobre todo esto y efectivamente me parece muy interesante, sí. Bueno, pues la esperanza. ¿Habéis leído algo del nuevo príncipe de Asturias? ¿De qué le han dado al príncipe de Asturias? ¿De las ciencias sociales? ¿A Lin Chul Han, de las ciencias sociales? Sí. Bueno, yo leí, coincidió que, bueno, coincidió no, yo creo que él lo hizo a propósito, supongo. Él sacó el año pasado, 24, un libro que por supuesto os recomiendo leer sobre la esperanza, que dice muchísimas cosas, muy interesantes, la verdad. Y entonces, entre otras, él dice más o menos, él habla de nuestra jadeante sociedad de la super, es un poco negativo así, pero sí, nuestra jadeante sociedad de la supervivencia, dice, donde solo la esperanza se atrevería a desplegar un horizonte de sentido capaz de reanimarnos y alentarnos. Solo ella podría regalarnos un futuro. Son palabras muy poéticas también y muy bonitas, yo creo, pero además, en fin, pueden sonar a negativas, pero es un hombre esperanzador en lo que dice. Converso, además, bueno, en fin. Entonces, hemos visto las aportaciones del estoicismo, de la psicología positiva, el optimismo, con las limitaciones que puedan tener. Y entonces, ¿y la esperanza? Pues mira, ¿sabes lo que dice el diccionario de la Real Academia Española?
de qué es la esperanza. La esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se nos presenta como alcanzable algo que deseamos. El estado de ánimo. De manera que ellos entienden más, ellos los de la Real Academia, lo entienden más como me siento esperanzado con que mañana no llueva. O estoy esperanzado con que esta persona me llame. Yo creo que lo entienden más como eso, la verdad. Y desde luego eso a mí por lo menos se me queda súper, vamos, de bajón, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué decía Aristóteles yéndonos a los sabios, ¿no? Él hablaba del sueño, que tiene mucho el sueño, ¿verdad? El sueño de los despiertos, ¿no? Y este autor, de hecho, Byung-Chul Han, hace cosas muy interesantes, distingue entre el sueño de los dormidos y el de los despiertos. Es muy sugerente este autor, digo ya, en fin, si lo conocéis ya. Entonces, ¿es sentimiento o es virtud la esperanza? Pues fijaros, a la hora de estas cosas, claro, vivir la vida con esperanza, a lo mejor la esperanza, o sea, dice, yo no sé si es virtud, pero desde luego vivirla con esperanza, o sea, ser constante, ser tenaz, recomenzar, tener sueños, expectativas, o sea, todo eso supone mucha virtud. Digo para el que piense que no es una virtud y que es un sentimiento. Dice, bueno, pues si ese sentimiento te lleva a vivir la vida así, desde luego ahí hay mucha virtud. ¿Qué corrupciones tiene la esperanza? Pues tiene dos. Por una parte, la presunción, que sería como esa confianza ciega y que por lo tanto me lleva a que no me tengo que esforzar. No hace falta que haga porque me voy a salvar seguro o esto va a salir bien, con lo cual, ¿qué más da lo que haga? Eso sería una corruptela. Y la otra, que sería la corruptela, sería la desesperanza, que esta es un poco como, claro, así un poco melancólica, angustiosa, ¿verdad? Y que de todas formas se distingue, que yo esto no me haya parado a pensar, quizás vosotros sí, qué diferencia hay entre la desesperanza y la desesperación. Y entonces también hay autores que te lo explican muy bien, ¿no? Y que, claro, en la desesperación ya no hay escape, ya no hay salida. En la desesperanza todavía cabe esa posibilidad, ¿no? Ahí, en fin. O por lo menos te puedes quedar instalado un tiempo. Ya saldremos de esto. Estoy desesperanzado, pero bueno, ahora si hay desesperación, desesperación. De todas formas, otra idea súper interesante, os voy diciendo lo que para mí fueron como más perlas de todo esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el enemigo número uno de la esperanza? O sea, el que como cuando lo echas dice, aquí no va a crecer nada, voy a echarle este producto para que no crezca nada. Podría serlo también, claro. Bueno, podría serlo también, claro. El miedo. El miedo. Y por eso Byung-Chul Han habla mucho del miedo. Y dice que hemos pasado de un miedo a la pandemia a una pandemia de miedo. Donde hay miedo al fin del mundo, donde hay miedo a todo, y dice, y donde los corazones se enfrían, se congelan. Hay desesperanza, pero porque hay miedo. Claro, pues, y claro, la gente que no tenga un porqué o un después, la verdad es que se entiende, ¿no? Con el COVID se entendió mucho, claro. Entonces dice, pero además él dice también, pues yo he bebido mucho de este hombre, también lo digo para que veáis. Dice, no estamos hablando del miedo del día a día, No, estamos hablando del miedo a malograr tu vida. Es decir, ¿todo esto para qué? Realmente, no sé. Claro, dice, bueno. Entonces, ¿qué características tiene la esperanza? Estoy hablando de una esperanza de esa que todos, que un ateo compartiría con nosotros, de la esperanza de la vida, del mañana. Pues sí, tienes esperanza, la esperanza es alegre y contagiosa, claro que sí, es una esperanza, el optimismo está aquí dentro, ¿no? Después, la esperanza puede florecer, florece incluso con más fuerza en situaciones negativas. Hay quien dice que de un modo que a mí muy poético, otro autor dice, la esperanza despunta precisamente en el momento en que fracasa la narrativa del mundo. O sea, cuando alguien te dice, esto no tiene sentido, es que esto no es justo, es que esto no es bueno, etc., ahí, si hay esperanza, es cuando realmente más agarra la esperanza, ¿no? Cuando le pasé el texto a una persona muy lista,
me dijo, oye, ten cuidado de no decir siempre esto, o por lo menos matizarlo, y lo voy a matizar. O sea, para que haya esperanza no hace falta que haya negatividad. Ya lo estoy diciendo, ya lo he dicho. Pero la realidad es que en esa negatividad profunda de Mordor, o sea, si hay esperanza en esa tierra volcánica, puede crecer esa florecita que hay en tantas fotos, ¿no? De una flor que nace, ¿no? Y aquí tiene una analogía con el perdón, me parecía a mí también. O sea, cuando algo es, o sea, ¿dónde se nota con fuerza el perdón? El perdón genuino, el pata negra, ante lo imperdonable, ante lo que todo el mundo diría, esto es imperdonable. Pues ahí es donde te das cuenta de decir, bueno, esto es una grandeza, esto es de una grandeza que no se entiende. Pues la esperanza, hay mucha gente que puede vivir con una esperanza, que de hecho viven, y es para quitarse el sombrero, unos ideales de resolver los problemas del mundo sin tener a Dios por medio, que es para quitarse el sombrero, gente que da su vida, que no se están dando cuenta que detrás está Dios, claro que ellos no se dan cuenta, pero está actuando Dios ahí también, claro. Pero la realidad es que efectivamente hay como una analogía con el perdón, o sea, la esperanza fuerte es sobre todo cuando parece que ya no hay salida. Y el perdón fuerte es cuando es imperdonable, aparentemente, ¿no? La esperanza es apasionada, como el amor, pues como la felicidad, y es más apasionada porque justamente en la medida que tiene más de este ingrediente, o sea, cuando ha resurgido como el ave Félix de las cenizas, entonces tiene más fuerza, ¿no? Y entonces como que te lleva en volandas, ¿no? Es apasionada, ¿no? Decía Martin Luther King, todos los años hago un taller desde hace años con alumnos de medicina sobre integridad. ¿Qué es una persona íntegra? Esto es un paréntesis de publicidad. Y les pido al principio que hagan una lista de las tres personas más íntegras de toda la historia de la humanidad. Sería para sonrojarse, no los voy a decir aquí, pero uno de los que más sale, que no me sonrojo para nada, es Martin Luther King. La gente joven sigue no sé si saben lo que dijo, pero siguen pensando que es una de las personas más íntegras que ha existido. Y Martin Luther King decía, entre otras cosas, en ese discurso de hoy he tenido un sueño, decía que la roca de la esperanza solo se puede labrar en la montaña de la desesperación. También palabras muy poéticas, pero que nos dice eso, ¿no? La esperanza es libre, es racional, sí, es libre y es racional, pero la esperanza te hace ir, a veces, como dice otro autor, te hace ir por un desfiladero que no irías si no, y eso no es racional, ¿eh? Eso no es racional. Y advierte indicios para el optimismo, indicios donde la razón dice, por aquí no se cabe. Pues sí, vamos a caber, venga, pum. La esperanza te lleva a actuar, claro. La esperanza depende mucho de quién custodia esa esperanza. O sea, ¿quién me da razón de esa esperanza? Ahora, cuando hablemos de la esperanza con mayúscula, pues sí, claro. Pero de esta, a ver, es soñadora, dice, pero dice también Byung-Chul Han, dice que para el que no tiene sueños, la vida se reduce a supervivencia o a consumo, puro y duro. Un consumidor no tiene esperanza. Dice, en el diccionario de los capitalistas no existe la palabra esperanza. O sea, esto es, sabes, quieres, puedes, hazlo, ¿no? Dice también, y voy a ir terminando, voy bien de tiempo, Javier, Carlos, sí, más bien. Vale. Dice, la esperanza es como el horizonte, que te vas acercando pero nunca llegas. Dice, pero el horizonte tiene el cielo azul. O sea, el cielo que se ve, eso es azul. En cambio, ahora ves las películas estas con ciudades distópicas del futuro, donde todo es gris, dice, esto no es azul, esto es todo gris, ¿no? Y dice, ¿y qué dice? Y dice, ¿qué te dice nuestro coreano de turno? Dice, es que hemos perdido la lejanía. Es que no hay lejanía. La gente vive en lo próximo y no hay lejanía. Y como no hay lejanía, no hay azul. Bueno, son ideas en parte muy poéticas si queréis, pero me parece que también dicen mucho, de verdad. Y después la esperanza es la propia de los jóvenes que tienen el corazón joven, o de gente mayor que tiene el corazón joven, claro. De gente que todavía, o sea, que piensa todavía que lo que nadie ha hecho yo lo voy a poder hacer. O que esto a mí no me va a pasar, claro.
¿Por qué? Pues porque eres un poco ingenuo, claro, eres joven, eres un poco ingenuo. Y entonces un poco de ingenuidad viene bien. Si ya estás de vuelta de todo, entonces, pues lógicamente, bueno, pues la esperanza te da ese punto de ingenuidad si quieres. Pues sí, te da un punto de ingenuidad. Ahora dependerá en qué te apoyes, quién custodia esa esperanza para que eso tenga sentido o no. Porque no lo he dicho antes, pero hay quien dice que tu vida será una vida lograda o será feliz si aquello a lo que le has dado importancia realmente la tenía. O sea, si cuando termina todo dice, anda, pues yo pensaba que, pues menudo negocio has hecho, ¿no? En fin, bueno, sigo con la esperanza. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el optimismo y la esperanza? Algunas ya han salido, ¿no? Pero, en fin, la esperanza, voy a decirlo en plan dramático, pero drástico, no requiere al optimismo, no requiere optimismo, en principio, ¿no? Es decir, requiere más bien valentía, audacia, encontrarle un sentido a la cosa, como ahora leeremos después, pero es más la valentía de mirar, como dice un autor, mirar a los ojos al futuro, a la incertidumbre y sostenerle la mirada. Y decir, no, perdona, pero yo voy por ahí, perdóname, ¿no? O sea, y eso es valentía, eso puede ser heroico, ¿no? Dice otro autor que por eso la esperanza no es propia ni de los cobardes ni de los ignorantes. O sea, yo conozco la realidad, afronto la realidad y voy a por ella, ¿no? Para tener esperanza hay que renunciar a la ilusión. Dice, pues no. Ya toda falsa esperanza, no parece, ¿no? Pero bueno, hemos dicho antes lo de la negatividad. Y hay quien dice, pues mira, la esperanza se lleva mejor con el optimismo, con el pesimista que con el optimista. Hay quien lo dice exagerando un poco, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, porque genéticamente más o menos nacen de la misma, o beben de la misma fuente, de esa negatividad que hemos dicho antes. No es verdad del todo, porque ya he matizado yo que no siempre bebe de esa negatividad. Pero bueno, no es un optimismo multiplicado por 100, vamos. Es más, siguiendo lo que decíamos antes, si despunta en la negatividad, desde luego, cuanto más se oscurezca todo, cuanto más pesimista se pueda ser, a lo mejor efectivamente la esperanza contrasta más, ¿no? El optimista no necesita razones. Yo te reparto cartas, yo soy optimista, va a ser una buena jugada. ¿Y por qué? No, porque no sé, lo intuyo y yo qué sé, ¿no? O como dicen los ludópatas, ya toca, ¿no? Pero desde luego no es porque tenga razones. ¿Y la esperanza? Pues la esperanza hay que conquistarla. O sea, hay que proponérselo. Tienes que tener, y ahora leeré unas frases magistrales de un autor, o sea, tienes que, o sea, realmente es algo que hay que conquistarlo y muchas veces sacando fuerzas de donde no existen y a ciegas, ¿no? Decía Benedicto XVI bueno, un autor decía que el optimismo no arriesga. Dame las cartas y ya está, ¿no? Pero la esperanza, y esto sí es de Benedicto XVI, dice, mientras que además le utilizaba esta expresión que me encantó, la nave esperanza, es muy bonita, decía, mientras que la nave esperanza siempre está en búsqueda pues de la estrella que te guía, en búsqueda del viento bueno que te lleva a puerto, y si no, pues habrá que remar, pero siempre está en búsqueda, ¿no? La nave esperanza siempre está en búsqueda, ¿no? Y te lleva, pues eso, a lo desconocido, a lo que está por venir, a lo que nunca se ha dado, a lo que, no sé, a todo ese mundo, ¿verdad? El autor del que venía hablando, que intenté leerme entero el libro, no fui capaz, no os desanimo, pero es que es un libro, a mí los libros que superan las 400 páginas me superan, ¿eh? Y entonces este libro es el diario con los comentarios de un periodista, porque es una entrevista, pero es el diario de Václav Havel. Václav Havel, que fue el presidente de Checoslovaquia cuando se dividió, fue presidente en 2 épocas. Es un hombre, no era católico, pero era converso, y es un hombre que fue muy amigo de Juan Pablo II. Es un hombre, era un literato, era poeta, era artista, era actor de teatro y un revolucionario. Estuvo en la cárcel no sé cuántos años. Nos atacan,
Sí. Cierta esperanza que... Un tío que trabajo. Sí. Entonces, Václav Havel escribió este diario interesantísimo de muchísimas cosas, pero claro, escribía sus conversaciones pues, con los presidentes de otros países, y cosas de política internacional y tal, ¿no? Pero él hablando, hablando de esto, de la esperanza, él decía, decía que no tiene nada que ver, son frases que las he sumado, así, la esperanza no tiene nada que ver con cómo acabarán saliendo las cosas. No sé, dice, no me considero optimista ni pesimista, ya nos da un poco de pista de lo de antes, ¿no? Dice, la esperanza no se puede reducir a un deseo ni a una expectativa. Es un estado espiritual cuyo contenido es el profundo convencimiento, la certeza de que algo tiene sentido, sin importar cómo acabe resultando. A mí me pareció también magistral. O sea, además porque se centra en decir, lo importante de la esperanza es que sea algo que realmente tenga sentido para ti. Eso es lo que te hace tener esperanza. Esa esperanza, que aunque él diga un estado espiritual, él aquí no está hablando para los creyentes, está hablando para la esperanza a su pueblo, quizá, de la revolución, de darle la vuelta, de las libertades, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de estas esperanzas? Que todo el mundo compartimos, o podríamos compartir, ¿no? Aunque les diga que la esperanza es lo último que se pierde ya, pero ¿hasta cuándo llegan estas esperanzas? ¿Realmente da para todo con estas esperanzas? También para las grandes verdades, para la muerte, para el qué va a pasar después, ¿no? Existe, que claro que existe, esa esperanza con mayúscula, ¿no? ¿Son incompatibles? Evidentemente no lo son, ¿vale? Entonces, pero la realidad, como decía antes, es que para mucha gente es suficiente, ya se ve, esa es esperanza, quizá gente que no tenga fe, claro, y que ni se imagina lo que es la fe, ¿no? Es admirable, desde luego que sí, esas esperanzas o esa esperanza está al alcance de todos, claro, pero aquí viene Benedicto XVI a decirnos en la encíclica Spe Salvi, a explicarnos lo que él llama las pequeñas esperanzas, que son estas. Y entonces dice el Papa, dice, a lo largo de su existencia el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes según los periodos de su vida. A veces puede parecer que una de estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ninguna otra. Puede ser la esperanza del amor a una persona, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de tu vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto, aunque sea bueno, en realidad no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente que solo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. Esta es la esperanza con mayúsculas, claro. Entonces, la esperanza con minúsculas, si queremos, complementa al estoicismo, complementa a la psicología. Ninguno son incompatibles entre sí, a la psicología positiva, al optimismo, ya, pero la esperanza con mayúscula te eleva al orden sobrenatural esas esperanzas que hemos dicho, ¿no? Además, la esperanza con mayúscula no nos separa de la realidad, no nos hace renunciar a las cosas de aquí, ni tampoco lo subordina todo, ¿no? Pero sí que subordina decir, oye, si una esperanza de aquí te quita la esperanza con mayúscula para la felicidad para siempre, evidentemente sí que la subordinas, ¿no? Bueno, pero fijaros lo que dice también Benedicto XVI. Dice, si quieres realmente, esto lo digo yo, si quieres realmente conocer, o sea, vivir bien esta vida, si quieres realmente saborearla a fondo, si quieres realmente florecer a fondo, todo lo anterior, dice el Papa, dice, solo cuando el futuro es cierto, como realidad positiva, también el presente se hace visible. Si no, no se hace visible el presente, o se hace de una manera distorsionada, ¿no? Voy terminando ya. Esta esperanza con mayúscula, por supuesto, que siempre nos acompaña, ¿no? Cuando nadie te escucha, Dios te escucha. Cuando ya nadie piensa que estás solo, nunca estás solo, ¿no?
San Agustín de nuevo nos dice, ¿no? Dice, pregunta, tiene unas preguntas y una de ellas es esta, dice, ¿de qué me sirve vivir bien? Él tuvo una época en la que pensaba que vivía muy bien, ¿no? ¿De qué me sirve vivir bien si no es para vivir siempre? Pues él dice, pues la verdad, efectivamente, si no es para siempre, ¿de qué me sirve vivir bien? Durante, bueno, como muy... la vida es el encuentro, estas son palabras sacadas de una frase del Papa Francisco que decía esto, que la vida es el encuentro de la esperanza de Dios y de la esperanza nuestra, ¿no? Y decía, es el sueño infinito de Dios el que nos permite decir lo que él decía, ser soñadores incansables. O sea, son los sueños de Dios que sueña con nosotros los que nos permite a nosotros tener esos sueños, ¿no? La esperanza, como sabéis también, y se ha repetido mucho, ¿no? Es la virtud de los caminantes, es la hermana pequeña de la esperanza, perdón, de la fe y de la caridad, porque es tan importante. La virtud de los humildes, de la gente sencilla. Bueno, y quizá a diferencia del estoicismo y de la psicología positiva, que tenían esa especie de tendencia un poco a lo individual, al replegarse en uno mismo, la esperanza, en cambio, te abre a los demás, se contagia y es te lleva a realizarte como persona, pero dándote a los demás. Bueno, aquí hay más cosas, pero estoy un poco cansado y deseando escuchar preguntas y comentarios y creo que más o menos me he ceñido al tiempo, ¿no? Más o menos.